Egunon guztioi eta mila esker mahai inguru honetara etortzeagatik. Gure eskerrak beroenak dira Euskalduna Bilbao eta Bilboko udalari urtean zehar eman diguten laguntzagatik. Primero fue el homenaje a Mano Leguineche, después la conferencia de Lidia Cacho y ahora esta mesa redonda de lujo en torno a un icono no de Bilbao y de Vizcaya, sino de Euskadi entera, como es la Ría de Bilbao, ¿no? Que ha estado en toda nuestra historia, en toda nuestra vida, ha articulado, ha creado comunidad, ha sido efectivamente un icono de convivencia, de comunidad, de dinamización económica, y en los últimos años se ha obrado el gran milagro, gracias a instituciones como las que representan nuestros invitados, que es el gran milagro de la dinamización cultural y la identidad cultural que han dotado estas instituciones a las márgenes y a la vida que hay en la ría. Desde el colegio, desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, nuestro agradecimiento profundo al Euskalduna Bilbao, al Ayuntamiento de Bilbao, y a los que están sentados aquí, que tienen una agenda de locura, pero que han hecho un hueco para pasar revista y evaluar un poco cuál es la situación en estos momentos de todos los que trabajan y hacen posible esa vida cultural, esa riqueza cultural, que además se renueva constantemente en torno a la ría, ver cómo está el presente y, sobre todo, qué perspectivas, teniendo en cuenta cómo está el mundo, cómo está Euskadi, cómo está el mundo, qué perspectivas hay a corto plazo. Mila esker, hemen egoteagatik, están todos menos Calisto, el del Teatro Arriaga, que está en Zurich, él va a entrar por Zoom. Un lujo, mila esker betetzen duzuen lanagatik eta hemen egoteagatik. Eta zuei eskerrik asko. Espero que sea interesante. Va a ser sin duda una cita interesante de puesta en común en torno a la ría, en torno a la cultura, que es un eje dinamizador y de desarrollo para Bilbao, para Vizcaya y para todo Euskadi. Eskerrik asko, Amaia, eskerrik asko zuei guztioi hemen izateagatik. Erreka baten indarra baita arlo kulturalean ere, horrela definitu dezakegu gaurko hitzordua, honetara etorri gara jakiteko edo aztertzeko ibai honek, erreka honek zer ematen digun. Kulturak itsasadarrean duen emaria, hori horrela izendatu du elkarte eta elkargoak, kazetari elkarte eta elkargoak hitzordua, eta gure xedea de horixe da. Saiatu gaitezen, aztertzen zer eman dezaiokegun guk errekari eta errekak zer ematen digun guri. Eta horretarako gure konbidatuak hementxe daudenak, Ramon Barea, Pabellon 6eko zuzendaria, Miguel Zugaza, Arte Ederretako Museoko zuzendaria, Nerea Lupardo, gure anfitrioia, eskerrik asko, Euskalduna Jauregiko zuzendaria, Juan Ignacio Bidarte, Guggenheim Museoko zuzendaria, eta hor nunbait, segurazki laizter ikusiko dugu, egunon, Kalisto? Arriagako zuzendari... Hola. Hola, buenos días, Kalisto. Gracias por estar aquí, aunque sea desde la distancia. No me gusta mucho en pantalla, pero bueno, está bien. Es mejor en pantalla que no estar. Eso es. En apenas 4 kilómetros tenemos las instituciones aquí representadas y algunas más, porque no están todas las instituciones culturales cercanas a la Ría de Bilbao. Podríamos mencionar Bilbo Arte, podríamos mencionar la Lóndiga, Azkuna Zentroa, podríamos mencionar Itxas Museum, la Coral de Bilbao, la Filarmónica, son todas instituciones también cercanas, la Fundición, todas cercanas a este río. Así que podremos concluir que este río tiene una capacidad creativa, un caudal creativo potente de verdad. Con instituciones, algunas de ellas centenarias, por ejemplo, el Arriaga, el Museo de Bellas Artes, también la Coral de Bilbao o la Filarmónica, con otras que todavía no han cumplido los 30 años, Guggenheim y Euskalduna, pero camino llevan, ¿verdad? Con otras como Alhóndiga, que tiene ya la 12ª de años. Bueno, y Pabellón 6 este año hace honor a su nombre, además, ¿no? 6 años. Sí, nosotros somos los más jóvenes. Los más jóvenes, efectivamente. Pabellón 6 es la institución más joven de Bilbao. Bueno, pues lo cierto es que nos gustaría hacer una especie de recorrido por la ría, bajar con las aguas sin llegar al Abra,
Y podríamos empezar, Calixto, en ese chimbito imaginario en el que nos hemos montado, podríamos empezar por el Arriaga. Hoy el chimbito nos lleva hasta Zúrich, hasta Suiza, y desde allí vamos a empezar este recorrido. El Arriaga de Bilbao, una institución centenaria, pero con una actualidad ciertamente muy, muy potente. Si alguien le pregunta a Calixto Bieito, por ejemplo en Zúrich, me imagino que le pueden preguntar más de una vez, ¿qué es el Arriaga? Gente que no conozca el Arriaga, que no conozca seguramente ni Bilbao. ¿Cómo definiría este teatro? Bueno, Bilbao creo que lo conoce casi todo el mundo, al menos el que conozco en Zúrich o aquí en Basilea también. Es una ciudad francamente cada vez más conocida y más integrada en lo que es la gente en Europa. Digamos que es una ciudad que esperemos que el éxito no la haga morir de éxito. Desde la Arriaga, cuando yo llegué, mi idea era, de hecho, tuvimos muchas conversaciones y era, de alguna manera, internacionalizar el teatro. Como todos sabéis, todos hemos pasado por unos momentos muy complicados y bueno, ahora finalmente el otro día en Lisboa el Teatro Arriaga entró a pertenecer a la European Theatre Convention. Es una convención de más de 50 teatros nacionales, teatros de la ciudad, donde está representada, yo diría que prácticamente toda Europa. Y con los que compartimos pues muchísimas cosas. Compartimos la sostenibilidad, la entrada en esta era digital, compartimos la accesibilidad, compartimos la igualdad, algo que ya veníamos haciendo en el Teatro Arriaga desde hace mucho tiempo. La sede de la European Theatre Convention está en Berlín, en el Deutsches Theater, y va a ser una plataforma importante porque ya existe desde los años 80. Ahora realmente se ha ampliado. He dicho 50, yo creo que hay más teatros vinculados de toda Europa, grandes teatros. Y no solamente no se trata simplemente de un intercambio más o menos de espectáculos y cosas de estas, no, se trata de algo más, de reflexiones conjuntas, de conseguir pensamientos realmente que nos unan. Bueno, estuvimos en Lisboa, me cogió a mí y a miles de personas el cohete de China, pero bueno, fue apasionante y esto inicia una nueva andadura, porque siempre he pensado y siempre lo he dicho muchas veces, Bilbao es una ciudad con muchísimo talento, a todos los niveles, con grandes instituciones como las que están representadas hoy aquí, y otras instituciones que no están representadas pero que pertenecen de una manera muy fuerte a lo que es el entramado de la ciudad. Y tengo mucha confianza de que todo esto va a ir a más, va a ir a mejor. Aparte nos une el agua. Y digo que nos une el agua porque, no sé, hay un filósofo que dijo que todos tenemos un agua sumergida dentro y que va apareciendo. Y aquí la Ría nos une, nos une con el pabellón 6, nos une con Guggenheim, nos une con, espero muy pronto, estoy hablando ya de proyectos concretos, de cosas concretas con Miguel y con Bellas Artes, y
Y bueno, esto van a ser los próximos tiempos donde tenemos que trabajar en esta dirección que he dicho en estos 4 puntos. Esas aguas subterráneas, tenemos las aguas superficiales también de esta ría por la que vamos caminando, por la que vamos dejándonos llevar en esta mañana. Vamos a acercarnos hasta el Guggenheim, que sería la siguiente parada en este recorrido del chimbito imaginario que estamos realizando. Guggenheim también tiene mucha experiencia en la internacionalización, esa internacionalización, por ejemplo, en la que entra ahora el Arriaga. Vamos a intentar, no extendiéndonos mucho, pero hacer un poco el diagnóstico del momento, la definición de cada una de estas instituciones, por ejemplo, del Guggenheim. Bueno, yo creo que, un poco por hacer referencia al tema de esta conversación, ¿no? Yo creo que el Guggenheim es una parte de ese proyecto de transformación de la ciudad que yo creo que tiene como 2 claves. Una clave, desde luego, en ese proceso es la ría como espacio físico, pero también yo creo casi como metáfora, ¿no? La recuperación de la ría para la ciudad. Y luego la otra seña de identidad que yo creo que es muy característica de ese proceso de transformación de Bilbao, que es la importancia de la cultura, ¿no? La importancia de reforzar la centralidad cultural de la ciudad, reforzando las instituciones que ya existían y creando nuevas, como es el caso del Museo Guggenheim, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el momento actual, nosotros ahora pues cumplimos 25 años, pues es un momento, yo creo que ilusionante, ¿no? Yo creo que es un momento en el cual pues, se puede hacer un balance de estos últimos 25 o 30 años, de ese proceso de transformación, que tiene un componente importante también en esa dimensión de internacionalizar la ciudad, ¿no? El Museo Guggenheim, yo creo que nació con una vocación muy clara de ser un catalizador en ese proceso de transformación, en aportar a la ciudad una institución cultural que pudiera tener una referencia y una relevancia a nivel internacional, a nivel europeo, intentando ayudar no solo a la ciudad desde el punto de reforzar la centralidad cultural, sino también generando otro tipo de efectos en el ámbito urbanístico, en la recuperación de espacios concretos, en concreto en el inicio de la recuperación de esa margen izquierda de la ría en Bilbao, que después lógicamente ha continuado, con un impacto económico, con una vocación también de servir de vector de proyección de la imagen en el mundo. Y todo eso yo creo que va muy unido, como antes lo decía Calixto, también pues a esa ambición de internacionalizar la ciudad, porque yo creo que Bilbao, que yo creo que ha sido una ciudad que siempre ha tenido una oferta cultural muy importante, ahora yo creo que la tiene más, y yo creo que si la comparamos con ciudades de su tamaño, pues tiene una oferta cultural de lujo en los diferentes ámbitos. En gran medida eso es porque ha sabido proyectarse internacionalmente, y esto hace que el público, la audiencia potencial de esa oferta cultural pueda ser no solo la que constituye su ámbito de población, sino un ámbito mucho mayor, que es el que proporcionan todas estas personas que nos vienen a ver de otros lugares del mundo, con dándole una importancia muy especial al ámbito, al hecho de la cultura, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, me decías cuál es pues mi visión, digamos, del momento. Bueno, yo creo que el momento es un momento ilusionante, es un momento también, claro, de mucha incertidumbre, como es lógico, porque la incertidumbre que ya ha pasado a ser un elemento de nuestra realidad y que lo va a seguir siendo, claro, también a las instituciones culturales nos afecta, ¿no? Nos acercamos al Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza. La fotografía del museo es una fotografía en obras. Sí, hoy especialmente, porque hoy hacemos el acto institucional del inicio de las obras con la colocación de la primera piedra, y por eso igual, si esto se alarga, tendré que salir un poquito antes de esta mesa redonda, pero no he querido perder la oportunidad de hablar de cultura, de hablar de Bilbao. Le decía Pío Baroja a Darío Rebollos
que tratando de explicar por qué no había habido arte en Bilbao antes de la edad contemporánea, porque no había habido ciudades, ¿no? Yo creo que una de las grandes aportaciones de la ciudad es que genera cultura, ¿no? Digamos, ciudad y cultura y ciudad están completamente asociadas, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que yo represento una institución que ha recorrido el espacio físico que estáis tratando de trazar, pues desde el casco viejo, desde su primer emplazamiento en Achuri, en el hospital, el antiguo hospital civil y luego Escuela de Artes y Oficios, hasta el borde del ensanche moderno de la ciudad, y hoy tratando de asomarse a esa nueva ciudad que se ha creado delante del museo, en el espacio de Abandoibarra, mirando a la ría, ¿no? Viéndole a Ivonne Areso aquí, él me decía que había dos grandes operaciones de transformación, como ha dicho Juan Ignacio, que son casi invisibles, ¿no? Una es la canalización de la ría, el saneamiento de la ría, que ahora la vemos con bastante orgullo, ¿no? Y la utilizamos con una calidad extraordinaria, calidad extraordinaria. Y la segunda obra casi invisible es el subterráneo, ¿no? La obra digamos que consigue conectar, digamos, a través del metro de Bilbao, las distintas partes de la ciudad en esta visión más metropolitana de Bilbao, ¿no? Es muy interesante cómo uno de los arquitectos que participó en aquella transformación de Bilbao, concretamente Norman Foster, con el proyecto del metro de Bilbao, ahora esté ofreciéndonos, ¿no?, su creatividad, su talento, su conocimiento, para darle esta nueva oportunidad al Museo de Bellas Artes de Bilbao, darle un nuevo espacio, conectarlo otra vez a la ciudad, a ese gran movimiento que ha hecho la ciudad hacia la ría, hacia Abandoibarra, y también ofreciéndole un nuevo protagonismo, ¿no?, que el propio Guggenheim, que ha transformado radicalmente el imaginario urbano, ¿no?, de Bilbao, ¿no?, y que ha generado toda esa cadena de prestigio en torno al urbanismo, a la arquitectura. Yo creo que hay muy pocos, hay un museo, antes de entrar a cualquiera de nuestros museos, hay un museo anterior que ve la gente que es el propio, ese distrito de arquitectura del siglo XXI, ¿no?, que se ha convertido en la zona de Abandoibarra, ¿no? Y bueno, pues estamos muy, muy ilusionados con hoy mismo arrancar ya con la ejecución de ese proyecto y poder aportar bueno, pues algo más, ¿no?, de este veteranísimo museo, de la calidad del arte que contiene y ofrecerlo otra vez a la ciudadanía, a nuestra comunidad y a la gente que nos visita, ¿no? Nerea Lupardo, como directora de Euskalduna, es la siguiente parada. ¿Cómo definimos el momento actual de Euskalduna? Pues yo lo defino como una herencia de talento y de gestión institucional en aquellos años 99, cuando alguien decide, ¿no?, cubrir una zona industrial absolutamente con una complejidad, ¿no?, de transformación y hacer esa transición, ¿no?, de un espacio absolutamente dedicado a los astilleros a cubrir un mundo y un sector que era complicado en aquel momento porque era muy desconocido, que era el mundo MAIS, de los congresos y un mundo cultural con un auditorio, con una inversión en un órgano que podemos decir orgullosos que es uno de los mejores de Europa, y convertir este edificio en un elemento arquitectónico. Y lo digo así porque todavía recientemente este verano fuimos finalistas en los premios del Consejo del Estado de Arquitectura, quedando como una de las 61 obras clasificadas como arquitectura de permanencia entre casi 700 obras arquitectónicas, ¿no? Fue una decisión magistral hacer un edificio que tenga la versatilidad, que tenga esa permanencia, pero que a su vez haga el efecto de un barco en tránsito, que es realmente lo que es Euskalduna, ese barco en tránsito
que busca permanentemente esa transformación, esa imbricación, como decía Miguel, en una ciudad, porque no hay ningún palacio de congresos, no hay un gran museo si al final no tenemos en cuenta el contexto de ciudad y el desarrollo de la ciudad y los elementos urbanísticos con una buena lectura, con los contenidos y con la producción que va a hacer en esos entornos urbanísticos la ciudad, ¿no? Buscamos, yo creo que elementos que ya son comunes. Nosotros este fin de semana, también en esa línea de trabajar en el ámbito internacional, presentaremos el Palacio Euskalduna en Roma. Hay 17 palacios a nivel europeo que coinciden exactamente con este modelo de palacio congresual, cultural. Empezamos en Burdeos, Cursal. Seguimos con el Palacio de Múnich, Copenhague, Lituania, Roma, y nos reuniremos allí los 17 para poner en común, ¿no?, cuál es el futuro y esa reflexión sobre la actividad congresual y cultural en Europa y sobre todo cuáles son las nuevas tendencias, porque no olvidemos que todos los que estamos aquí, que algunas veces los medios nos tildan de que nos hacemos la competencia y nos contraprogramamos y que nos estamos mirando de reojo, somos una suma de identidades culturales que lo que hacen es expandir la oferta cultural al máximo número posible de personas, ¿no? Y que tenemos una vocación que no es otra más que provocar más y más oferta y que la gente venga a tocar nuestra cultura, y esa obligación de tener una programación viva, dinámica, atrayente para todas las edades es lo que nos corresponde, ¿no? Yo creo que Euskalduna está en ese momento, en un momento en el que los valores, evidentemente, que nombraba mi compañero Calisto son así, ¿no? La inclusividad, la accesibilidad, el sentido igualitario, el hacer ofertas de programación diversas, que los centros sean sostenibles, que arquitectónicamente tengan un valor. El otro día, el viernes pasado, teníamos aquí el Congreso Estatal de Arquitectos, ¿no? Y hablamos de un hombre como Juan Herreros que llevaba el premio y explicaba cómo ya hay edificios dentro de las nuevas producciones para la eliminación de las desigualdades con branquias, ¿no? Edificios autosostenibles, y es uno de los promotores del gran proyecto Munch. Habrá más palacios de congresos, pero que sean sostenibles, más teatros, con otros modelos, incluso tecnológicos. La tecnología no es solo digitalizarse para conectarnos, como estamos hoy, vía Zoom, vía Teams. Tenemos retos importantes de digitalización y tenemos que estar en esa vanguardia, ¿no?, de la cultura, no olvidándonos que las nuevas generaciones vienen en otros contextos, con otros modelos culturales, se acercan a nosotros de otras visiones que a veces nosotros no calificamos de culturales, pero que también lo son formas diferentes de entenderse. ¿Cómo estamos? Como un palacio expectante, como un palacio, como decíamos, con sus incertidumbres, pero donde tenemos claro que hay valores que son inexcusables hoy día, que hay que atenderlos, que tiene que haber una cultura abierta a todos los públicos, y cuando digo a todos es absolutamente a todos, que ha habido a veces una cultura que limitaba a ciertos sectores, en el sentido de que pues, no había tenido igual demasiado en cuenta problemas de limitaciones cognitivas, y sin embargo ya hay países muy avanzados en servicios de cultura para todos los públicos, y que tenemos que hacer que eso sea una realidad. Y en eso estamos trabajando, yo creo que casi todos los que estamos hoy aquí, porque nos preocupa la generación que viene y nos preocupa seguir siendo referencias en Bilbao, en Vizcaya y en el mundo. Ramón Barea, pabellón 6. Cerramos el recorrido de estos 4 kilómetros. Bueno, primero hacer un guiño al tema de la ría, saber que ha habido una cercanía física muy real, todas las cosas que hemos hecho desde Bolueta, llegando a Muelle, y ahora en Pabellón hemos estado un poco a la orilla de la ría, y en varios espectáculos ha habido un personaje que era la ría de Bilbao, que hacía Itziar Lazcano, que está ahí, Bilbao, Euskadi, Euskadi, y que se jugaba, después de aquellas terribles inundaciones, al año siguiente se jugaba a hacer un poco de catarsis con una ría que nos ofrecía un striptease maravilloso. El desbordamiento era grato
y estaba rodeada de las ratas de la ría, que ahora, aquellos tiempos en que la ría era una cloaca, ¿no? Ahora ya no lo es, ahora se navega, se nada y todo eso. Estamos en un sitio muy raro, porque no sabemos si somos de margen derecha o margen izquierda. Somos la rotonda de la ría en este momento, en Zorrozaurre. Y se alberga un proyecto que nace con un deseo que yo creo que ha sido muy antiguo, que era tener un espacio de trabajo, tener un espacio de exhibición, una tentativa que se ha hecho en determinados momentos y que no ha acabado de cuajar hasta llegar a Pabellón. En Pabellón pensábamos que iba a ser una cosa pasajera, que íbamos a durar un tiempo. Hubo muchas, en la fundación, en la creación, muchas reticencias de todos los sectores, de nuestro propio sector y también de la administración, que decía, pero ¿esto qué va a ser? ¿Esto cómo se gestiona? ¿Qué es lo que queréis hacer? El tiempo y la tranquilidad y la perseverancia, la cabezonería, han creado ya hay datos objetivos por los cuales se puede juzgar y ver que no está tan lejos Zorrozaurre, ver que sí hay nicho de mercado para más cosas, ver que somos capaces de hacer las teatreras y los teatreros teniendo un espacio de trabajo y de exhibición. Y sobre todo para mí lo esencial de lo que ha pasado en estos 10 años es que se ha consolidado ese lugar como un lugar de convivencia entre lo público y lo privado. Ahora mismo lo que era un alquiler a un señor llamado Culo Verde, que era el dueño del local, se ha pasado a que ese local y el contiguo que va a ser el proyecto de compañía joven son municipales. Pensábamos que el ayuntamiento nos iba a largar de ahí, estábamos ya mentalizados para ello, pensando en posibles nuevos lugares y tal. Y el ayuntamiento nos sorprendió con la grata propuesta de no, lo que queremos es que sigáis con el proyecto, que permanezca el proyecto de Pabellón 6, que se amplíe y que se desarrolle. En eso estamos, todavía aprendiendo. La mirada de Pabellón no es tanto al mercado exterior sino que es una mirada interior. Está más cerca del estudio del pintor que del museo, digamos, por usar una metáfora. Está más cerca de la creación, del tanteo, de la prueba, del error, que el deseo de proyección a un mercado grandísimo, ¿no? Ahora interesa por razones no cuantitativas, sino cualitativas. Es sitio de acogida para la profesión, es sitio de tanteo, como digo, de error, es un poco laboratorio de trabajo. Lo que pensamos de futuro es que eso se consolide sencillamente, es decir, que esas generaciones que van pasando, tenemos una compañía joven, que es nuestro ojito derecho, con gente que sale de escuelas, que los seleccionan un equipo de dirección y tal, y que los ves por ahí colocados en proyectos y tal, ¿no? Por sus méritos, no por los méritos de Pabellón. Pero Pabellón ha sido un poco trampolín, aunque luego maten al padre, como debe ser. No debe ser. Maten al padre y piensen que los méritos son evidentemente méritos propios y tal, y se olviden de cuál ha sido o ha podido ser su trampolín. Pabellón tiene una característica, la explico porque mucha gente no lo sabe. No se plantea competir en el mercado con otras compañías del País Vasco, porque pensamos que tenemos la ventaja de tener un espacio donde puedes hacer de golpe 30 funciones, 20 funciones, repetir y tal, cosa que es nuestro arte de la repetición, cosa que a veces es difícil de conseguir con las producciones que se están haciendo. Sí se aspira finalmente a tener un proyecto que salga uno elegido y que mantenga a los profesionales más experimentados y tal, ¿no? Que también huyen, también salen, también... yo creo que ese es el dibujo. Se puede emparentar yo creo que se puede extender a un deseo que tiene la profesión, como digo, y volviendo al principio, que es un lugar de trabajo y un lugar de exhibición. Eso se repite y en Bilbao hay varios casos
de diferentes matices. La Fundición han sido pioneros, el proyecto en este momento incipiente de BBK, en fin, muchas cosas que se han nombrado también al principio, que están ahí y que de alguna manera contribuimos a crear esa red cultural y teatral, ¿no? Desde perspectivas diferentes. Todas pueden convivir. No te preocupes de la contraprogramación, no hay tal. Para nada. Miguel, por supuesto, una cosa les voy a pedir. Tenemos poco tiempo, hay que poner una piedra de ampliación y a las 11 tenemos que marcharnos. Así que vamos a intentar ser ahora, Yo ya a partir de ahí me ahora, planto. un poco más rápidos diciendo las cosas. Yo quería subrayar dos cosas que acaba de decir Ramón y que creo que es un poco la seña de identidad de la cultura en Bilbao, y es esa colaboración entre lo público y lo privado. Por ejemplo, en el caso del Museo de Bellas Artes de Bilbao, el 70% de su colección, el 70%, procede de donaciones y legados, ¿no? Eso es un caso muy, muy diferente a cualquiera de los museos del ámbito estatal, ¿no? Y eso se produce. Quien estaba emprendiendo con este astillero, Sota, pues estaba donando la Condesa de Chinchón, ya me gustaría, la Condesa de Noailles al Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿no? Es decir, esa relación entre la sociedad que se ha mantenido, ¿no? Y yo creo que el ejercicio, el modelo de gestión que nos ha propuesto como ejemplo y que hemos seguido Juan Ignacio en el Guggenheim tiene que ver también con eso, ¿no? Y luego la segunda cuestión es que no es una ciudad donde la cultura es escaparate, ¿no? Sino siempre la comunidad artística siempre es taller. O sea, la ciudad tiene que ser taller, tiene que ser estudio, tiene que funcionar el talento y la creatividad. No tenemos que olvidarnos de eso, ¿no? De que el propio Zorrozaurre fue el lugar donde se produjo a principios de los 90 todo un fenómeno en torno a Consoni, ¿no? Muy interesante, ¿no? Que casi hoy se mira como un ejemplo de cómo los artistas encuentran un espacio para poder desarrollar fuera de lo institucional, ¿no? Una actividad artística muy interesante, ¿no? Bueno, esas dos cosas yo creo que definen muy bien el carácter de la cultura en esta ciudad. O sea, lo público y lo privado van de la mano, seguramente en diferentes proporciones, sea la institución que sea, y por otra parte respiramos esa atmósfera industrial de trabajo que ha habido aquí en décadas precedentes, y trabajamos no solamente la parte de la exhibición, sino también la parte de la producción. También, por ejemplo, cuando el Guggenheim tuvo que realizar un nuevo acuerdo con el Guggenheim, con el sello Guggenheim, se tuvo en cuenta esta determinación de darle mayor apoyo también a la producción. Bueno, yo creo que en cuanto al modelo, como decía Miguel, o sea, yo creo que en el caso del Guggenheim, ese modelo colaborativo está en el origen del proyecto y se ha mantenido a lo largo de su desarrollo. O sea, en el origen del proyecto es un acuerdo público-privado, es un acuerdo entre instituciones públicas del País Vasco y una fundación privada sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, que es la Fundación Guggenheim. Ese es el origen de ese acuerdo, y es un acuerdo basado en la alianza, porque para conseguir el objetivo ambas partes pues, se daban cuenta de que no era suficiente con hacerlo de una manera unilateral, y por eso se ponen en conjunto y en común ese esfuerzo. Y después esa idea de la alianza y de la vinculación entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado pues se ha mantenido en el funcionamiento del museo. Y el museo pues funciona como una fundación privada, pero con una presencia pública importante, con unos niveles de autofinanciación pues que el 70% de los recursos del museo son privados, pero con un apoyo público que es el que ha hecho, el que ha liderado el proyecto y el que, digamos, pues lo mantiene, ¿no? Pues son las instituciones fundadoras. En cuanto a la parte de la producción, bueno, el museo, claro, fundamentalmente es una institución que lo que intenta es condensar la excelencia para presentarla a sus audiencias. Entonces, digamos, lógicamente, esta no es su principal vocación, pero es una institución que vive de una forma con absoluta naturalidad
digamos, coexiste o convive con su entorno, ¿no? y con los artistas que son los que al final generan las obras que en el museo se desarrollan. En el caso que citabas, cuando se produce la renovación del acuerdo con la Fundación Guggenheim de Nueva York en el año 2014, hace ya 8 años, lo que se tuvo en cuenta fue lo que el museo había desarrollado en esos años de funcionamiento desde el año 97 y lo que se dotó es al museo de una mucha mayor autonomía, mucha más capacidad de gestión, y se hizo además un esfuerzo especial porque en ese acuerdo se plantearan instrumentos para generar, a través de programas de residencias, a través de programas de becas, una posibilidad de que el museo fuera un canalizador de los talentos que hubiera en su entorno y que pudieran aprovechar esa plataforma que ofrecía el museo y esa conexión que ofrece el museo en su relación privilegiada que tiene con la institución de Nueva York, pues facilitar, digamos, esa plataforma para que esos talentos emergentes pues se puedan desarrollar. Calixto, también Larriaga ha entrado en un proceso de presentar producciones propias. Desde que dirige el teatro nos hemos acostumbrado a tener teatro hecho en el Larriaga, producciones propias de Larriaga. Sí, un teatro sin producciones propias se convierte en una casa simplemente de acogida, sí, una casa de acogida donde es imposible crear una personalidad propia del teatro. Desde que yo llegué han aumentado un montón las producciones propias, con directores de Bilbao, con directores internacionales, y ese es el camino que va a llevar el teatro, y sin duda ese es el futuro, y se ha repetido una palabra bastantes veces, que es ilusión. Ese es el futuro de Larriaga. Continuar creando, inventando, la imaginación, la fantasía. Es algo que un poco diferencia a la cultura y el arte. El arte, desde mi punto de vista, es aquello que viene de dentro, que aparece en los sueños, que aparece en la imaginación, que aparece en un pensamiento, en un paseo. Y la cultura es cuando una comunidad lo toma como tal, lo acepta como tal, eso. El Arriaga, aparte de ser, yo creo, el corazón muy viejo, pero muy fuerte de la ciudad de Bilbao, es viejito, pero creo que con todos estos nuevos pulmones y todas estas cosas, y con la limpieza del agua, yo creo que se está conservando joven. Aparte de eso, es un teatro que mira con fuerza a lo popular, pero también a la vanguardia. No olvidemos que todos los directores que están trabajando en el teatro, que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, lo he dicho al principio de mi intervención, es una ciudad con muchísimo talento que necesita estos espacios para todos los espacios que están ahora sobre esta mesa redonda y los otros espacios que no están, necesita para volar, para inventar y para adaptarse a todo lo que nos viene en este momento de incertidumbre, pero también de ilusión, que era un poco eso que hicimos para no hablar solo de Larriaga, que hicimos en el Guggenheim, The Roaring Twenties, los locos años 20, que era un momento de incertidumbre total, pero era un momento de una explosión creativa muy grande. Entonces, ese es el sentido de que Larriaga tenga un director artístico
para inventar, crear, dar juego a los directores, a los actores, a los artistas, a artistas instalativos, a pintores. Yo creo que la diferencia cada vez entre, al menos es lo que percibo por otros sitios, hay diferencia entre un museo y un teatro, pero tienen muchísimos puntos en común, muchísimos puntos en común. Y bueno, no me alargo más, simplemente decir que, como he dicho antes, que el agua nos une y afortunadamente yo tengo una sensación muy fuerte de que hay un gran consenso entre todos los que estamos aquí en esta mesa, y entre todos, un consenso no me refiero a políticos, sino muchos acuerdos y muchas ideas en común, y entre los que no están también. Los proyectos de colaboración, por lo que estamos viendo, Arriaga con Guggenheim, Pabellón 6 parece que tenemos algo con el museo, en fin, que hay muchos movimientos entre... ¿Y por qué tenemos los periodistas la sensación de que a veces se contraprograman cuando la rueda de prensa coincide en los dos sitios? ¿Se podría mejorar la colaboración todavía un poco más? Supongo que todo se puede mejorar. Lo que pasa es que muchas veces, al final, yo creo que efectivamente igual lo que se transmite, si es esa la imagen que se transmite, es una imagen que no responde a la realidad, pero quizá lo que responde es muchas veces a la densidad de actividad que existe, ¿no? Es que muchas veces, o sea, nosotros, por ejemplo, pues, con el Museo de Bellas Artes, con quien intentamos, porque no lo puedes evitar con todos, pero por lo menos con el Museo de Bellas Artes intentamos evitar las coincidencias para que efectivamente facilitar vuestro trabajo y también para que las personas interesadas puedan ir a todo. Y por eso pues compartimos los calendarios y ajustamos las agendas y demás. Lo que pasa es que al final la densidad de actividad de esta ciudad, que es a lo que antes me refería, que es muy alta, pues hace que muchas veces las coincidencias sean inevitables, ¿no? Y supongo además que las cosas hay que programarlas con tanta antelación que es difícil muchas veces llegar a acuerdos o alternar los días. Los acuerdos son fáciles, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces surgen imponderables, ¿no? Bueno, incertidumbre, ilusión son dos palabras que se han mencionado aquí varias veces. ¿Hacia dónde van los tiros? Así en general. Nerea, usted decía que trabajamos ya cada vez para públicos más amplios. Esta es una consideración que quizá antes no se tenía. En la cuestión de tamaño, claro, hoy estamos, la actualidad hoy es un poco la primera piedra de la ampliación del museo. La ampliación, ganar, crear más, tener siempre más cosas, ese es un poco también lo que nos marcan hoy los tiempos, o estamos en un tiempo en el que nos dicen igual hay que producir menos, igual no hay que dar tantas vueltas a la rueda, igual hay que redimensionarlo todo. ¿En qué momento estamos? Yo creo que, siguiendo lo que decían mis compañeros, estamos en un momento expectante todos, porque no nos tenemos que olvidar que hemos vuelto de un periodo de absoluto parón. O sea, nosotros contabilizábamos los días que habíamos tenido durante la pandemia abierto el Palacio y prácticamente jornadas completas habían sido 55 días de propuesta cultural y congresual hacia el exterior. Ha sido unos espacios de auténtica oscuridad para la cultura, para los promotores, tanto locales como estatales o internacionales, a los que hemos intentado ayudar al máximo, pues cubriendo con mayores números de representaciones para que pudieran al final cubrir los aforos y las expectativas. O sea, venimos de un punto cero difícil. Y yo creo que la palabra ilusión, esa es la que nos empuja claramente a ir a un nuevo modelo de gestión. Y ese nuevo modelo de gestión, pues es un modelo de gestión, como decía antes, de continua transformación en muchos casos. La pandemia nos ha traído cosas negativas, pero nos ha traído cosas muy positivas. En nuestro caso, nos hemos reinventado como nuevos modelos culturales exteriores, acercarnos más a la calle. Tenemos un paisaje que ayer que teníamos una delegación china aquí,
miraban el cuadro que ofrecemos hacia la ría, con Persícore y la musa de la danza, y esos árboles verdes, esas montañas, y decían, pues esto es un cuadro de Euskadi, ¿no? Típico de es fantástico, y más allá de un escenario, es que tenemos una naturaleza, una ría y un eje cultural cerca y próximo a esa ría, que yo creo que nos tiene que servir para incluso pensar más allá de la cultura, industrialmente y turísticamente, hasta dónde puede llegar nuestra oferta, ¿no? Cultural. Una vez se imagina en alguna charla con Bilbao Metrópoli 30, ¿no? Nos ponemos a soñar y nos imaginamos una ría cruzada de batos eléctricos que nos vayan alternando la oferta cultural y que pueda haber un bono común donde el turista pueda vivir intensamente la cultura que ofrecemos en Bilbao para todo Vizcaya y para todo el turismo. Nunca lo olvidemos que el turismo llega, aparca y muchas veces dice, ¿qué programación tengo para disfrutar estos días que voy a estar aquí, ¿no? Y yo creo que todos esos ejes son los que tenemos que manejar con mucha ilusión, con un sentido de globalidad, es decir, no somos almas identitarias, cada una con nuestras cosas y nuestros orígenes y nuestros planes estratégicos. Somos un compendio que lo que aporta es un impacto directo a la ciudad. Todos los años yo creo que los que estamos aquí decimos, bueno, ¿cuánto hemos aportado a la ciudad? Ya no solo a nivel de turismo, a nivel de estancias hoteleras, a nivel de oferta gastronómica, porque las personas que vienen a un congreso internacional aquí luego pueden tener otro colofón en el museo o en pabellón unas visitas o pueden acercarse al Museo Guggenheim. Es decir, es todo un aprovechamiento completo cuando se viene a vivir la cultura a Bilbao. Yo creo que tenemos que buscar ese mundo de nuevas experiencias en la cultura. Nosotros lo hemos intentado este verano en Aste Nagusia haciendo un palacio poliédrico, ¿no? que tuviera una buena e intensa programación, pero que además tuviera un roof euskalduna, que nos faltaba en Bilbao roofs importantes. Uno se va a ciudades por ahí y tiene unas terrazas magníficas, y aquí teníamos una 7ª planta que tiene un 360 de Bilbao que cualquier turista se queda boquiabierto, ¿no? Y eso es un espacio que puede ser para disfrutar y para hacer cultura también. Y nuestra entrada es una ágora, es un bosque que también podrá servir en el futuro para ofrecer cultura a pie de calle. Y un urban hall donde uno está actuando y los cristales, pues puede haber gente danzando, ¿no? De forma espontánea delante de ellos. Es decir, tenemos que ir a una cultura experiencial, a una cultura de cooperación y sobre todo que sume para que, como decía antes, lleguemos hasta el mayor número posible de personas que quieran acceder a la cultura, porque tener cultura es tener una riqueza enorme como ciudad y como país. Pero cuando pensamos en el futuro próximo, nos imaginamos colas enormes de gente para ver una exposición, para asistir al teatro, o pensamos más en el público de casa. ¿Tienda de proximidad o hipermercado? Estas son cosas que decir los periodistas. Estas cosas Nosotros no. que sí. Está organizado por los periodistas. Sí, no. Pero yo creo que sí, dentro de las incertidumbres que tiene el ser humano en la actualidad, ¿no? En esta ciudad, desde luego, una cosa cierta es que la apuesta por la ecuación de la cultura, la ciudad, ha funcionado, ¿no? Y por lo tanto, y creo que ya se ha demostrado ya la arrancada que ha tenido el Guggenheim en su 25 aniversario, se ve que ahí hay un sector extraordinario de desarrollo, de economía, de buen empleo, y por lo tanto es una apuesta, apostar en esa misma dirección es una apuesta segura, es decir, eso es cierto. Que exista más colaboración entre instituciones es una obligación que tenemos las instituciones culturales de colaborar. Que exista competencia, también es bueno que exista competencia, ¿no? Y que lo que creo es que todas las ciudades, de alguna manera, buscan que funcione esta fórmula de éxito, ¿no? Pero en nuestro caso yo creo que tenemos que ir haciendo que esa oferta que ofrecemos, sin distinguir los que vienen de fuera de nuestra comunidad, por supuesto que lo primero te diriges a la comunidad cercana al museo y luego tratas un poco de relacionar tu programación con la gente que venga de fuera, ¿no?
Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es que sea lo más densa posible, que coincidamos 40 veces o 40 instituciones el mismo día haciendo lo que creemos o lo que tiene que hacer cada institución, y luego que sea una programación lo más sofisticada posible, lo más compleja posible, no ir a generar eventos solo, ¿no? Sino que habrá proyectos que generen audiencias fabulosas, y hay proyectos que necesitan vivir en un ecosistema un poco más precario, y por lo tanto yo creo que hay que cuidar también. La cultura son esos diferentes formas de relacionarse con la sociedad, ¿no? Y yo creo que el éxito no es el número de visitantes de un museo, ¿eh? Es un indicador muy importante, ¿eh? Pero no debe de ser el único indicador, ¿no? Debe de ser también, digamos, que cumpla con el conjunto de las misiones que tiene, misiones públicas que tiene el museo, por muy privados que seamos o que queramos ser con este vínculo con la sociedad civil, ¿no? De todas maneras, por concretar una cosa, porque a veces yo creo que en este interés que suele haber por delimitar la audiencia local, la audiencia internacional, la tienda de proximidad, el supermercado, los turistas, los locales, como dando a entender de que existe una dicotomía, ¿no? Y lo que les interesa a unos no les interesa a otros, cuando no suele ser así, porque al público local normalmente le interesa lo mismo que al público internacional. O sea, el público local no quiere cosas de menos calidad, quiere cosas de la misma o más calidad. Pero por dar un dato que a veces yo creo que hay una percepción errónea, ¿no? En relación con el Museo Guggenheim. Luego cada institución tenemos nuestras propias características, pero cuando se dice que el Museo Guggenheim es una institución que fundamentalmente atiende una audiencia interna, no local y fundamentalmente internacional, esto es verdad, en el sentido de que un 85% de los visitantes del museo provienen de fuera del País Vasco, lo cual puede dar a entender de que el museo fundamentalmente está orientado a esta audiencia. Sin embargo, si uno analiza los datos, un 15% de, por ejemplo, 1.300.000 visitantes, que es los que el museo tuvo el año 2019, y los que probablemente estaremos cerca de alcanzar este año, significa que en torno a unos 200.000 personas del País Vasco visitaron el museo. 200.000 personas es el 10% de la población del País Vasco, o sea que ese es un porcentaje de población elevadísimo. O sea que ningún museo del mundo que cuente entre su audiencia o el 10% de la población de toda su comunidad se considera que es un museo que no atiende a la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que yo creo que evitar esa percepción equivocada. Y luego, en relación con la tienda de proximidad o el supermercado, bueno, yo creo que cada institución tiene sus propias características. Como dice Miguel, yo creo que la cultura, yo creo que sobre todo es riqueza y es diversidad. Entonces, lo que es bueno es que haya una diversidad de ofertas y una diversidad de propuestas, ¿no?, en el tejido, y que ese tejido de instituciones culturales sea lo más rico posible. Ramón. Sí, yo quería decir, respecto a ese futuro que planteabas o que nos hacías imaginar, es necesario decir que nuestro vínculo natural está siendo ya, tenía que haberlo dicho, con el Arriaga. Es decir, hay una colaboración, me refiero como pabellón. Hay un vínculo que nos permite tener una programación, a veces una colaboración que ayuda a las producciones de economía muy sostenible de pabellón y tal, y el Arriaga entra. Y hay directamente, porque el pabellón es el recipiente, es el cauce, que es el contenedor, pabellón, pero el alma está en la gente que lo habita y en las cosas que hace, en lo que se crea. Entonces nosotros cuidamos ese alma, sobre todo. Tenemos la mirada hacia adentro. No nos preocupa tampoco, como decía Zuaza, creemos las cosas cuantitativas, es decir, nunca vamos a decir, y no sabemos por qué ocurre esta cosa tan curiosa, por qué no un día al pabellón van ese día, ese viernes, 7.000 personas. No van 150, 140, 130, 100, no sé qué, ese fenómeno curiosísimo. ¿Por qué van? Nosotros consumimos museo, consumimos
cultura desde dentro. Nos definimos como teatro de cerca. No nos importa tanto la internacionalización del proyecto, no lo necesitamos, porque estamos mirando a la ciudad, estamos mirando a los barrios, a la cercanía, a esos turistas, visitantes que vienen y tal, que no te creas que vienen demasiados, en nuestro caso. Pero yo creo que el recipiente, el contenido de esos recipientes es la clave. ¿Qué se quiere hacer con eso que tenemos? ¿Para quién es eso que tenemos y cómo se puede desarrollar y mejorar eso que tenemos? Yo creo que eso es. Si no, habrá recipientes que se desborde la actividad, que se consuma la actividad en nada o yo qué sé, ¿no? Pero se trata de conseguir más calidad y mejorar nuestro oficio. En el caso, me refiero en el caso del teatro, en el caso de la cosa artística. Ese es nuestro I más D más I, es cualitativo, es de mejorar lo que hacemos, ¿no? Y hablando de futuro próximo, ustedes, máximos responsables de estas 5 instituciones culturales importantes de Bilbao, ¿ustedes cómo se ven? ¿Se ven en los próximos años en esta misma responsabilidad? ¿Cómo ven su futuro personal próximo? Yo en este punto me voy a marchar. Por no contestar, por la respuesta inteligente. A poner una piedra de futuro. Eso es, ¿no? A recibir a Norman Foster, que llega ahora. Y que, una curiosidad. Que también, y que yo creo que si le preguntas, si haces esta pregunta a Norman, te dirá que nada, que tiene un futuro realmente, que sigue queriendo hacer exactamente lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Que es lo que nos gusta. Miguel, una pregunta. A los que trabajamos y nos gusta lo que hacemos, pues. En las primeras piedras, en esas cajas que se meten debajo de las obras, ¿se sigue metiendo un ejemplar de periódico? Es una cápsula del tiempo. Una cápsula. Sí, entonces se meten, creo que nosotros vamos a meter las páginas, las portadas de los periódicos, se meten los planos o una parte de los planos de la intervención, el acta de replanteo de la obra, que es un documento formal, y luego algunas monedas del curso legal, es lo que es más tradicional, ¿no? Pero sobre las portadas nos sugirió el consejero, que es vicepresidente del museo, Viña Zubiría, nos sugirió una idea que la comentará él, porque no van a ser las portadas del día de hoy, sino se ha elegido otro día para incorporar las portadas de todos los periódicos que se publican, que tienen una edición en el País Vasco. No será, a eso vamos. Muy bien, Miguel Zugaza. Oye, y gracias a los medios de comunicación por hacernos tanto caso, que yo creo que si no funciona, si realmente no estáis mediando entre lo que hacen las instituciones y la ciudadanía, pues queda mucho más opaco todo y más silenciado, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los colegas de la asociación. Es que ricasco, Miguel, mucha suerte. Vamos a continuar un poco más. No sé si queréis contestar a la pregunta que ha quedado en el aire, que Miguel ha dejado un poco más en el aire todavía. Bueno. La pregunta era cómo vemos personalmente, a nivel personal. Sí. Yo es que creo que el trabajo para llevar adelante un proyecto de este calado necesita de un equipo fuerte, ilusionado. Nosotros teóricamente somos un equipo muy pequeño, somos 20 personas, pero luego tenemos un contingente de personal trabajando en apoyo a esas 20 personas enorme, ¿no? Y yo creo que todas ellas somos equipo euskalduna. Sería imposible trabajar sin alguno de los vértices que hoy día hacen posible la organización completa de euskalduna. Y creo que hay un equipo joven con ilusión después de la vuelta de esta pandemia, que ha pasado de una situación de estancamiento a un vértigo tremendo, porque los días de estos meses son de una multiactividad frenética. Y yo creo que vemos con optimismo, es que no hay otra manera de ver el mundo de la cultura y el mundo congresual. Hay que ser optimistas, hay que trabajar mucho más que antes, evidentemente. Y es verdad que hay casos que son, como decía Ramón, ¿no? Casos que están mirando la ciudad y el talento local y qué es lo que se mueve en nuestro entorno para no desaprovechar ni un resquicio de lo que pueda surgir
cerca, nosotros tampoco podemos perder ese punto de mira y evidentemente tenemos que hacer una transformación de apertura de puertas para que la gente se acerque y no vea una especie de palacio monedero donde es difícil el acceso. Tenemos todo un trabajo por hacer. Y yo creo que hay, bueno, pues tenemos futuro porque tenemos muchísimas acciones para hacer y muchísimas ilusiones por cumplir. Tenemos además, nos acompañan los datos, o sea, yo creo que tenemos este año un 114% más de ingresos en actividad, es una señal económica inequívoca de que las cosas van bien y que el público ha respondido, nuestro público de Bilbao y de Vizcaya ha respondido. Ya estaba a la altura de las ofertas que hemos hecho. El auditorio se ha vuelto a llenar después de la pandemia. Hemos hecho propuestas arriesgadas, pero hemos querido que la gente además recuperase ofertas teatrales de interacción, donde la gente se pudiera reír, donde la gente pudiera pasar un rato agradable y también momentos prospectivos, ¿no?, de reflexión, y no descartamos que todo el mundo universitario pueda convertirse, el mundo campus tiene y puede convertirse, como en otros palacios europeos, en lugares de escenario. Y hay fórmulas que tenemos que hacer para atraer a la gente joven, ¿no? Hay países que programan, y aquí tenemos eventos como Naucas, ¿no?, eventos dirigidos a generar pensamiento divergente, pensamiento más rebelde, ¿no? No aceptar las cosas tal como se nos han presentado, se nos han hecho creer. Y yo creo que tenemos eventos de esa índole por programar y aprovechar, como digo, el mundo universitario, que puede ser muchas veces, más allá de una clase magistral, un componente artístico de aprendizaje, espacios de conocimiento. Tenemos que ir hacia esas líneas, ¿no?, para atraer a esos nuevos públicos. Nos hemos pasado ya de esa hora que nos habíamos marcado, pero un turno de preguntas. Si alguien quiere intervenir y preguntar o comentar algo, creo que es de obligación abrirlo. Le escuchamos. Le quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, porque todos lo habéis aportado algo. Yo represento al colectivo Amiarte. Llevamos 30 años en talleres de creación artística a tope, con mucha ilusión. Y si nos hemos mantenido y seguimos trabajando, pues bueno, algo bueno hemos hecho. Pero es un momento de reflexión en el que en todos los foros a los que acudo se habla de sostenibilidad, de la Agenda 2030. Entonces, todo lo que habéis planteado es imprescindible, pero existen centros como Amiarte que reúnen a 70, 80 personas, artistas nómadas, artistas de diferentes países, que lo dan todo, que están haciendo murales en la ciudad con una categoría impresionante, pero que cuando se habla de sostenibilidad, el otro día hemos terminado una exposición en la Bolsa y justo, qué coincidencia, hicimos toda la exposición sobre Bilbao y la Ría. Ha sido una coincidencia, por eso me emocionó venir aquí. Y lo hacíamos en plan crítico y en varios idiomas, francés, inglés, árabe. Tenéis el catálogo para consultar. Bien, entonces, ¿cuál es mi reflexión? Cuando hablamos de sostenibilidad, el primer punto que viene en los ODS es eliminación de la pobreza. Ser pobre no es ser tonto, y lo hemos podido constatar. Trabajar por la Agenda 2030 no es utilizar en la fotocopiadora papel reciclado. Ha dicho Ramón estupendamente que el alma de la gente es la gente que habita la ciudad. Y ya el número de personas migrantes y de personas que habitan nuestra ciudad y que aportan muchísimo es muy grande y debieran incluirse como un centro más cuando os reunís para hablar de arte, de experimentación. Hemos trabajado sobre el Museo Marítimo, hemos pintado barcos, hemos pintado la tila, escribiendo welcome, recibimos, somos artistas vascos sumados, está Coldo Echevarría, Premio Nacional de Artes Plásticas, está García Arbuí, estamos muchos artistas que nos incluimos con este colectivo, dejando muy claro que el arte no debe ser elitista,
Y cuando hablamos con alguien, lo primero que se nos plantea es ¿qué pasa con la autoría? Pues hay autoría, hay colectivos, hay proyectos experimentales y queremos ser una suma con todo lo que hacéis en la ciudad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, eso forma parte de ese tejido, ¿no?, que sustenta también otras instituciones. Están las instituciones principales, quizá aquí las representadas hoy, pero hay muchísima más actividad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que tener una labor de escucha clara hacia estos colectivos, y lo estamos empezando a hacer, evidentemente. Estamos pasando a actuar como una entidad, evidentemente, que tiene preocupación por aspectos sociológicos que tenían dificultades para acceder al Palacio, a colectivos que están trabajando desde talleres con personas con limitación cognitiva para que sean parte de producción de este palacio. Estamos haciendo producciones para que haya voz en personas que hasta ahora no podían expresar su arte o su cultura, y yo creo que todo lo que podamos oír y recibir para nosotros es un aprendizaje, y necesitamos estar abiertos a escuchar estas nuevas no nuevas, porque estamos hablando de 30 y tantos años de andanza, pero sí, desde luego, para nosotros puede ser una forma que nos ayude también a esa transición que decimos de transformación. ¿Alguna? Sí, tenemos... Quería hacer 3 observaciones, a ver si es posible. Por Se lleva ya 40 años formando públicos que se adapten a toda la oferta extraordinaria que tiene Bilbao y el entorno metropolitano. 40 años. En segundo lugar, el público que participa formalmente no creo que se mueva del 5%, más bien entre el 1 y el 3% de la población. Y probablemente se llegue al 10 o al 15 en las repeticiones pertinentes de ese público que va a casi todo el usufructo de la cultura, que tiene un campo y un abanico extraordinario. Entonces, no es por minusvalorar ninguna de las cifras que se han planteado, porque son ciertas, sino que vistas en el conjunto de la actividad cultural que aquí se ha señalado, no se limita a los 4 frentes o 5 que representan las personalidades de la mesa, ese público debe crecer, porque se tienen las condiciones idóneas a pesar de la incertidumbre actual. Por último, la ría llega desde Alegorriaga hasta Lecho, y en los 2 márgenes funciona el caudal de la cultura de la ría, y a su vez es un caudal imparable. Yo pido modestamente que tanto la línea inversora como la actividad a desarrollar en cada uno de los territorios de esta metrópoli alcance un tratamiento redistributivo justo y que las grandes infraestructuras ocupen la metrópoli. Tal vez Bilbao se mira demasiado a sí misma y puede perder la perspectiva, pero claro, yo no soy nadie para afirmar esto. Digo que percibo que esa visión metropolitana adolece de amplitud de vida. ¿Qué les parece? Pues que es cierto que será una oferta de 40 años. Humildemente nosotros vamos a hacer en el año 2024 25, o sea que de los 40 llevamos 25 haciendo aportación, como decía antes, en el sector maíz y de la cultura. Sí entiendo totalmente, además lo comparto, que esa cultura y esa actividad organizativa pública debe de crecer, pero es que esa es incluso, yo creo, la idea de los que estamos aquí hoy sentados, ¿no? Que nuestra aspiración es hacer que cada vez haya más acceso a la cultura. Tenemos
países muy cerca de referencia, donde la cultura está en la calle y donde el nivel de inversión cultural es altísimo, ¿no? Uno viaja hasta Burdeos o viaja a Nantes, no hay que ir mucho más allá para saber los niveles de cultura que se manejan por habitante, y efectivamente, bueno, pues deberíamos aspirar a tener un nivel cultural y de inversión cultural tan alto. Pero ahí tiene que haber una bidireccionalidad, tanto en la apuesta que se hace hacia la ciudadanía como en la respuesta de la ciudadanía. Es verdad, además, mira, desde Arrigorriaga, me encanta que te acuerdes de Arrigorriaga, porque yo nazco en Arrigorriaga, y Arrigorriaga creó un Lombo Aretoa maravilloso para dar voz al teatro local y a las personas que querían inspirarse a la edad que fuera en el mundo del teatro y no quedar atrás nadie que hubiera tenido vocación, o por lo menos en algún momento la idea de incorporarse al mundo de la representación. Y es cierto que esa redistribución es buena hacerla, porque aquí hoy estamos hablando hubs de Bilbao, que además impactamos en Vizcaya, y evidentemente es una actividad completa, ¿no?, la que tenemos que hacer. Nosotros, en la medida que actuamos mucho en Bilbao y mucho en Vizcaya, sí que estamos trasladando, pero como digo, con toda humildad, lo importante que es para nosotros el concepto de ciudad, porque es verdad que para nosotros es importante. Más allá de la cultura, para un palacio congresual, tener una ciudad atractiva, una ciudad bien comunicada, una ciudad que tenga dinamización, que haya público con interés en asistir a determinados eventos, es importante, porque los congresos deciden dónde quieren estar y qué te ofrecen esas ciudades. Y hoy día competimos con ciudades complicadas, donde hay muy buen tiempo, con muy buenas conexiones aéreas y con otra serie de alicientes. Y a nivel europeo empezamos a competir con infraestructuras modernas, recientemente hechas y con modelos muy vanguardistas a la hora de hacer oferta. Entonces, sin perder la perspectiva de lo local, tenemos que hacer esa doble conjunción de lectura y, evidentemente, intentar atraer a todos los públicos. Eso yo creo que fue una de las primeras líneas estratégicas, porque nosotros partimos nuestros planes desde la Agenda 2030, desde el primer momento que nos instalamos, pensamos que nosotros somos una entidad 2030, que tenemos que cumplir una serie de hitos sí o sí, porque si no, no tiene razón de ser gestionar una entidad. Y eso fue lo que nos apuntamos a la hora de definir cada uno de nuestros planes estratégicos. Y una de las líneas que tú apuntalas es esa, una buena redistribución y cubrir todas las expectativas de todos los públicos que se quieran acercar. Imagino a Euskalduna, imagino a Guggenheim, a Pabellón número 6. Estamos ya y a los que no están, Calisto, terminando, que te veo ahí arriba, teatro Arriaga, evidentemente, y Museo de Bellas Artes. Oh, perdón, ¿me escucháis? Sí. Escuchamos, sí. Estaba escribiendo que no he oído las reflexiones de los compañeros que estaban sentados aquí en el público. Por eso no he dicho nada, porque no lo he entendido, porque no lo oigo bien por la calidad del sonido. Bueno, la última intervención, sobre todo... Sí. Por favor. Tenemos un poco de complicación. Siempre pasan estas cosas, ¿verdad? Es normal, sí, es normal. Sí, ha pasado muchas veces. Decía Calisto, resumiendo las intervenciones del público, bueno, la segunda persona que ha hablado ha hecho tres reflexiones. La tercera era sobre todo que hay seguramente un poco de centralismo en Bilbao y la ría empieza en Arrigorriaga y termina en Guecho. Son bastantes más que 4 kilómetros y incluye además otras iniciativas culturales también. Y la primera intervención se refería a una actividad muy concreta y hacía referencia a que la pobreza hoy en día es el gran problema. La pobreza es lo que más nos separa de otras cuestiones, ¿no?
por hacer un resumen muy exagerado de todo lo que hemos escuchado, esto era lo que se había dicho. Pero yo también decía que tendríamos que terminar porque son las 11:20 y nos habríamos comprometido a... Voy a terminar añadiendo otra frase, otra palabra que ha aparecido mucho, y fue cuando yo llegué a Bilbao lo que dije que yo venía a sumar. Y obviamente con mi visión, con mis ideas, por eso tuvimos una larga conversación en Stuttgart, y que yo venía a sumar y a tener cómplices y trabajar para la ciudad y para Euskadi. Ya está, para poder, lo que he expresado al principio, para poder llegar a eso. Luego me gusta mucho lo que ha dicho Miguel. No todo el arte a veces reúne a 50.000 personas. Y tenemos ejemplos en la historia, en toda la historia del arte, de grandísimos artistas que no han tenido mucho público durante su vida y luego han sido grandes artistas después de muertos. Entonces, bueno, nada más quería dejar esa reflexión, sumar, no tener miedo, tirar adelante y sobre todo, y esto lo sabe Ramón, lo sabe de Pabellón 6, lo saben todos los artistas de Bilbao, creo. Mi puerta del despacho, soy una persona que no cierro la puerta porque me da un poco de yuyu y está siempre abierta. Última intervención. Calisto, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí. Bueno, ya por terminar, ya que tengo el micrófono, gracias. Quisiera hacer bueno, primero presentarme. Mi nombre es Iñaki Peña, soy periodista, mi campo de acción es Madrid, Radio Televisión Española y en concreto Radio 3. Soy de aquí, de Vizcaya, me pilla de paso y es un placer estar aquí con nosotros. Se ha ido Miguel y me gustaría dejaros caer una pregunta a todos los que estáis aquí, muy rápida, de todo lo que tenía apuntado, ¿no? Por ejemplo, a ti, Nerea, preguntarte que toda la exposición que has hecho con Euskalduna es atractiva, las generaciones jóvenes lo desconocen y creo que de vez en cuando no está de más dejar caer, no olvidarse de las personas, no voy a decir el alcalde, de las personas que hicieron posible esa idea, ese arranque de algo tan hermoso que 40 años después vemos que ha sido un acierto. Dejarlo caer, desde mi punto de vista, de vez en cuando, estaría estupendo. Luego, tanto tú, Calisto, como... ¿Te puedo contestar? A ver, las primeras llamadas que haces todas seguidas y luego te hacemos por... Vale. Si no, me voy a hacer muy presente. Perfecto, venga. Con mi deseo. Tanto a Calisto como a Juan Ignacio. Juan Ignacio Vidarte. Juan Ignacio Vidarte, pero es como yo. Que habéis marcado sobre todo y habéis dejado caer que el agua es la fuente fundamental de unión cultural a lo largo de la ría. Tú, Vidarte, hablabas del agua como metáfora y además es bien atractivo todo lo que habéis contado, claro, desde la perspectiva de un Bilbao local, ¿no? Comentabais también, pero claro, yo escucho el titular y digo, el caudal de la cultura en la ría. El título tiene que haber sido el caudal de la cultura en la ría desde Arrigorriaga hasta Santurchi, porque yo soy de la margen izquierda. Iñaki, te vamos a pedir un poco de brevedad, porque nos estamos alargando. Entonces, de alguna forma, dejaros caer que la cultura es fundamental, el agua nos une, pero en este caso esa vocación de la que siempre ha presumido Bilbao de llegar hasta el mar no lo demuestra, ¿no? Dejando caer un egoísmo que creo que demasiadas instituciones interesantes, bienvenidas, en muy poco terreno,
y hay mucho otro próximo que está desatendido. Y luego a Ramón Barea, joder, no, yo creo que esta pregunta es para ti, ¿no? O sea, hablamos de la cultura, no todo lo que es no toda la cultura es arte y no todo el arte es cultura. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es la cultura? ¿Es un reflejo de la vida social? Porque eso debería de ser, o es algo instantáneo, o es algo repensado. ¿Debería ser gratuita? ¿Cómo? ¿Lo último? ¿Debería ser gratuita? No. Solo en 5 minutos tendríamos que yo contestar a todas rapidísimamente. estas preguntas. ¿Quién empieza? Rapidísimamente, pues por el orden, que igual no instruían. Yo en principio tengo muy clara la frase de que es de bien nacido ser agradecido. El primer día que me senté en Euskalduna, lo primero que hice es llamar a todos mis predecesores para preguntarles qué había quedado en ellos pendiente por hacer, para que lo pudiéramos hacer realidad. Y desde luego que he hablado con personas que hicieron parte de este proyecto y que he estado muchas veces con ellas, aunque no sea público, y que pregunto muchísimas dudas sobre lo que voy a hacer y cuál es su opinión. Para mí, tenerles en cuenta y respetar la filosofía con la que se hizo esta construcción y este contenido es importante, porque ellos hicieron años de éxito, años de referencia absoluta en este palacio. Entonces, está bien hacer nuevas experiencias, nuevos labs de prueba, pero nunca hay que perder el sentido original para el que fue creado el Palacio Euskalduna. Por lo tanto, no encuentro esa ausencia, y si en algún caso la he hecho luego en petit comité, me cuentas, pero he intentado desde el primer momento actuar con humildad, sabiendo que yo soy una recién llegada a este mundo, porque mi mundo era otro, de otro sector, pero sí me tocaba la gestión y desde luego conocer, y nadie más conoce que personas que han estado aquí casi pues 15, 16, medias de 20, 21 años, ¿no? Ese es el público que tiene realmente el core del conocimiento de la casa, de lo que queremos, y lo que siempre he dicho a este equipo es que yo soy un acompañante en el camino que hace un equipo que tiene ya una experiencia brutal, ¿no? en la gestión de un palacio como este. La segunda cuestión creo que ya se nos ha olvidado y todo. No, bueno, no sé si va a contestar Calisto. Vamos a ver. Para mí, ¿es para mí o es para Ramón? No lo sé. Para los dos. No, es que no lo escucho bien, es que no lo escucho bien desde el público la pregunta. ¿Que los museos y el arte conviva lo público y lo privado? No lo escucho bien, no lo escucho bien. Perdón, lo lamento. Bueno, Calisto, ¿a mí me escuchas, Calisto? ¿Se me escucha? Sí. Preguntaba Iñaki Peña si es una especificidad de Bilbao que conviva en prácticamente todas las instituciones culturales lo público y lo privado. No. ¿Pasa lo mismo en otras ciudades como Madrid o Barcelona? Bueno, hay el sistema británico también a veces depende. Lo que es todo el teatro es comercial, pero el teatro comercial del West End en Londres es totalmente privado y debe recibir pequeñas ayudas del teatro del Estado, pero es totalmente privado. En el resto de países, Alemania es totalmente separado, lo que es público y lo que es privado. En Francia, yo diría que también, en Escandinavia también, en Holanda también, los países Bélgica, Holanda, Luxemburgo, en Suiza también. Y bueno, pero hay modelos que pueden funcionar, el público-privado puede funcionar perfectamente. También siempre depende de cómo se trate y
y hacia dónde quiera llevar. Si, hacia qué dirección finalmente artística o qué objetivos artísticos va a tener esa colaboración. No sé si... En el caso de los museos y en el ámbito estatal, yo creo que sí es bastante, desde luego el caso del Museo Guggenheim es un caso muy atípico, donde yo diría que incluso desde el punto de vista del ámbito europeo, pues ese porcentaje de autofinanciación o de financiación privada en relación con la pública de un 70 a un 70 y pico % es muy especial, pero sí es verdad que en el caso de Bilbao ese modelo de coexistencia pública-privada con distintos niveles de relación se ha extendido a otras instituciones. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes no es muy habitual en el Estado. Hay otros casos, quizá el Thyssen puede ser un caso parecido, aunque diferente, hay un caso en Barcelona, pero en general en el Estado los museos tienen una presencia fundamentalmente pública. Y respecto a otra parte de la pregunta que hacía Iñaki, en relación con que la ría tiene más de 4 kilómetros, eso es verdad, pero... Claro, bueno, efectivamente, pero por ejemplo, yo creo que también las infraestructuras tienen que tener una localización y cuando, hablando específicamente del museo, el Museo Guggenheim está en Bilbao, pero no es para Bilbao. Alguien que vive en Santurtzi está a 20 minutos en metro de la puerta del museo, o sea que realmente, bueno, estamos hablando de términos municipales, pero que realmente desde el punto de vista de la realidad geográfica, esto es una unidad. O sea, quiero decir que... Lo mismo que hizo Bilbao con el BEC. Bueno, pero... Las próximas instituciones que se puedan hacer, que abarquen un poco donde está la... quiero decir, que no se quede todo tan reducido, porque Bilbao es una capital muy pequeña, y en cambio el Gran Bilbao es muy atractivo. Ramón, vamos a... Sí, sobre la gratuidad o tal de la cultura o la definición del concepto cultural. Yo creo que tenemos que volver a redefinir, pero lo vamos a hacer ahora. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos exactamente? Porque se confunde, es decir, un muchacho que está haciendo una escala de guitarra aprendiendo, dice, yo toco la guitarra, estoy creando cultura, denme ustedes una ayuda porque estoy tocando do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quiero decir que la cultura es lo que queda después de que hemos comprado todo, lo que queda de resto, lo que queda de memoria, lo que queda de costumbre, lo que queda de tal. Es muy peligroso, creo yo, que las instituciones se conviertan en programadores y marquen la línea de lo que van a hacer, de los contenidos y tal, porque se cargan de un plumazo la iniciativa privada. Porque si es gratis ir a un espectáculo en la calle, no vale nada, ¿cómo organizas tú una cosa en la calle que valga? Que has elegido tú. Es decir, el gran competidor de la iniciativa privada, curiosamente, es la administración, que con muy buena voluntad quiere rellenar de contenidos, de todos los contenidos que estén de moda, que funcionen, que la sociedad los vaya a coger bien, que tal, que cual. Y se llena, el Euskalduna puede ser un ejemplo de ese gran contenedor, que lo mismo tiene un congreso que una actuación de teatro, que un tal, y abarca infinidad de temas. Peligro de desbordamiento, pero en todo caso yo creo que hay que buscar un equilibrio, un delicado equilibrio entre lo público y lo privado, y saber qué se quiere y para qué se da dinero, para qué se ayuda, ¿no? Ahí, Iñaki, nos podríamos todos preguntar cuánto valoramos lo que nos dan gratis, en general, en la vida, y cómo podemos hacer sobrevivir a promotores y promotoras de la cultura y a toda la industria que hay detrás de la cultura si lo que ofrecemos son espectáculos gratuitos. O sea, esto se trata de generar riqueza y se trata de generar talento. Y cada acceso tendrá sus precios, su evolución. Pero yo creo que es una responsabilidad de todos, como dice bien Ramón, tanto de las entidades públicas como de nosotros, de no hacer una dispersión, una densidad tan elevada que al final la gente se tenga que perder espectáculos porque no da la agenda de sí, ¿no? En eso es cierto que tiene que haber una ordenación, un equilibrio y una estrategia
una estrategia clara de cómo abordamos los diferentes modelos de cultura que ofrecemos aquí hoy cada uno, que son diferentes, cada uno con su identidad y cada uno con su sociología y con sus objetivos, complementarios todos ellos. Yo creo que hoy nos ha quedado claro que al menos en estos 4 kilómetros la colaboración existe y es muy fuerte, que el caudal viene muy potente, el caudal cultural. Esperemos que no haya inundaciones como las del 83. Que no venga mucho, que se nos inunda el lago, el Persicore sale volando. Y yo por utilizar algo de lo que estamos hablando estos días, la mano de Irulegui dice Sorioneko gu, y yo creo que benetan estamos de suerte por contar con estas instituciones que siempre tienen algo que mejorar. Seguiremos en ese camino. Buen viaje, Calixto. Buen viaje de Zúrich a Bilbao, eskerrik asko. No, hoy no me muevo. El siguiente viaje es a Bilbao. Pues buen viaje a Bilbao de retorno. Juan Ignacio, buen viento. Sorionak por esos 25 años. Gracias por ser la anfitriona. Ramón, mucha suerte, mucha suerte. Eta zuei guztioi mila esker etortzeagatik eta beste bat arte. Arillo.